Vamos a darle la bienvenida a una querida amiga, ¿verdad? Vilma Novik Freire, escritora, docente, narradora oral, promotora de lectura, egresó como maestra normal nacional y estudió profesorado de lengua y literatura, es magíster en literatura infantil y juvenil, autora de Geografía de un amor, Campo Último Modelo, Los duendes de las letras, Aventuras con Hipopurquizo, entre otros libros para niños. Sus novelas para adultos, El último mayordomo y Más allá del castillo de Duino, con traducción al alemán e italiano, que va en su 4ª edición. Como capacitadora docente, formó parte de distintos programas y proyectos a nivel nacional y provincial. Dirigió el suplemento infantil Arcoíris de Papel del diario Tribuna. Creó y condujo el programa Corazón de Barrilete por LB26. Condujo Entre Libros y Zapatillas por Canal 10 y Pan con Dulce por el Canal 2. Participa como narradora oral en festivales y encuentros de distintos países. Su casa cuento, Refugio de Soñadores, es un espacio cultural donde se promueve el encuentro con la literatura, los libros, la lectura, la narración oral y el arte en general. Bienvenida, Vilma. Bueno, por lo visto ya desde el comienzo estamos haciendo honor a lo que decían nuestros compañeros. Y voy a promocionarme, pero no yo, sino que conmigo va la literatura infantil y juvenil. Y no sé por qué hoy he querido poner en tensión la palabra llave. Y recordé a nuestro Jorge Luis Borges cuando dijo: siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Y aunque mis llaves del asombro, que así se llama mi ponencia, son muy especiales y abren muchas cosas, no son las de San Pedro para abrir las puertas del cielo, ni las de la Divina Comedia cuando Estacio se la entrega al Dante en el Purgatorio. Tampoco son las del Quijote en su capítulo 6º. Bien podrían ser las llaves del reino de Cronin, porque habla justamente de un agitado período de desigualdad y de peste como ahora. No abren las puertas de Ordán mientras el territorio perteneció a Gondor como en El Señor de los Anillos. Diría más bien que son como la diminuta llave que encontró Alicia en el País de las Maravillas o la llave de Josefina de nuestra Iris Rivera por las extrañas travesías. Muchas veces cumplen la misma misión que las que usaba Sebastián para abrir la historia sin fin o la historia interminable cuando una inmensa nada se estaba apoderando de fantasía. Pero así como Harry Potter tenía un guardián llamado Hagrid, mis llaves del asombro también tienen un guardián que se llamó Evaristo Novik y fue mi padre. Un ruso que llegó al país y que con 4 y 5 años perdió a su mamá y luego a su papá. Y sin familiares, separado de sus hermanos, fue a trabajar como boyero en el campo. Pero mientras él llevaba, no en un carro, lo corrijo porque había puesto un carro, sino en una carreta, llevaba zapallos y cuidaba animales, él veía que los niños iban con guardapolvo blanco a la escuela. Él no lo logró. Ya grande, queriendo ser un ferroviario, le preguntó al jefe de estación si no le podía enseñar a leer y a escribir. Y lo logró. Con ese amor de él, después que se casó con una jovencita de la alta sociedad, increíble, nací yo. Y marcó él con su maquinita de picar boletos en el tren, él con su amor marcó para siempre el boleto en este pasaje de mi vida. De allí vengo, acunada por la magia y la poesía aristocrática de mi madre y arropada por los cuentos de mi Sherezade masculino,
que me contó más de 1001 noches. Y el rito comenzaba cuando era la hora de ir a dormir y yo me iba a la cama grande con él, y él era un gigante, aunque no lo crean, de ojos muy claritos y celestes. Y él estiraba el brazo así en la cama y era tan gigante que le alcanzaba la mano para doblar y acariciarme la cabeza. Yo estiraba los pies y solamente llegaba hasta sus rodillas. Y él contaba y contaba ese había una vez, y sus cuentos, como novela turca de hoy o venezolana también, lo dejaba en el mejor momento de suspenso y había que seguir y continuar al otro día. Eso potenció mi imaginario porque esos personajes quedaban conmigo y yo les buscaba distintas soluciones al conflicto que tenían. Y también la escucha atenta y ese había una vez que me contaba mi papá me llevó a ser la narradora que soy ahora. Por eso hago mías las palabras de Yolanda Reyes cuando dice: la impronta de la primera infancia en términos del lenguaje es definitiva para armar quiénes somos y marca las relaciones con la cultura escrita y con el pensamiento. Fui bordada, arropada en palabras, para ser hoy la sumatoria de lo que vi, conocí, escuché e imaginé. De allí vengo. Es por esto que soy escritora, narradora oral, capacitadora, docente, me encanta enseñar a leer y escribir, y promotora de lecturas. Y también tomo las palabras de nuestra María Cristina Ramos cuando dice: estamos enmarcados en lo que se ha contado y se cuenta de nosotros. Un abanico de relatos donde lo real y lo ficticio se mezclan, se combinan, se imbrican de tal modo que sería difícil desmontar lo uno de lo otro. Por eso les quiero contar que cuando niña muy pequeña me encantaba abrir la puerta del ropero de mis padres, sacar los cajones y usarlos como peldaños para llegar arriba al techo, porque siempre allí había misterios. Y un día encontré una pequeña cajita de madera. La abrí y estaba vacía. Pero lo mismo, algo me entusiasmaba de ella. Entonces salí corriendo y fui y le pregunté a mi papá. Y él, sin sorprenderse, me dijo: y ya era hora. Me sentó en sus rodillas y me contó que esa cajita misteriosa que olía a madera y a bosque había sido de los abuelos de sus abuelos y a la vez de los abuelos de esos abuelos. En ese momento un hilito frío me corrió por la espalda y sacudió todo mi cuerpo. Pero está vacía, le exclamé. Entonces él puso su mano en el bolsillo del pantalón y sacó algo así, y tomando mi mano como si fuese un nido, las dejó allí. Y mirándome con esos ojos clarísimos y celestes, me dijo: acá te entrego las llaves del asombro. No son solamente para abrir puertas, sino para que tu curiosidad haga que puedas abrir todas las cosas y el conocimiento del mundo, pero sin perder la fantasía. Sorprendida, le apreté la mano y en ese mismo momento se abrió, giraron las llaves y por una caricia en espera pude entrar por dentro de la mano enorme de mi papá y fui caminando hacia arriba y había un sonido que llegaba, y cuando llegué al umbral de los latidos salió el amor y me dijo que me corriera, que fuera, que siguiera sola, porque ahí había tanto para dar que no tenía lugar para mí. Entonces seguí subiendo y empecé a ver una arboleda de ideas que empezaban a desprenderse con palabras,
y sabidurías. Entonces dije, no, esto lleva para rato. Entonces pensé, si ya tengo la llave, no, mejor vuelvo y salgo por donde había entrado. Y en ese momento fue que, como si nada hubiese pasado, estaba yo con la mano de mi papá en mi mano, pero tenía las llaves. Entonces me fui disparando hasta mi habitación y cuando llegué ahí pensé, uy, todo lo que puedo hacer ahora, lo primero que hago es abrir la tapa de los libros, meterme dentro de las palabras y hurgarlas y ver qué misterios encierran adentro. Ah, no, pero también podría ir hasta la higuera, sí, y abrir el tronco, subir por las ramas hacia adentro y que ella me cuente el misterio de por qué guardan los higos dentro de los frutos. Ah, no, pero también puedo entrar al cuello de la jirafa y subir hasta arriba y ver si es cierto que no tienen cuerdas vocales y que son mudas. Ah, pero también podría ir y meterme en la luna de agua reflejada en el río y preguntarle si la cara que no muestra la luna de arriba es porque esa es la que está arrugada y no quiere parecer vieja. Bueno, pero en fin, tuve que dejar de andar pensando en esas cosas porque de pronto vi que ahí sigiloso aparecía un miedo grande que cada vez se hacía más y más y más grande. Y entonces corrí despavorida a preguntarle a mi papá y le dije, ¿y si se me pierden? ¿Y si me las roban? ¿Y si se quiebran? Y él me apretó tan fuerte y me dijo, no te hagas problema, porque falta muy poco para que algo maravilloso suceda con vos. Cuando aprendas a leer y a escribir, tendrás las verdaderas llaves del asombro, y esas no se pierden, no se roban, y serán siempre para vos. Y más, cuando seas grande, vas a poder multiplicarlas y entregarlas atadas al cordel de tus palabras. Y aquí están, aquí las traigo, son imaginarias, vienen a Venezuela y se quedan en cada uno de ustedes. Aquí estoy, sí. Vengo con mis experiencias de aventurera todoterreno y cerrajera asombrada. Y es aquí donde toma sentido el comienzo de esta conversación. No traigo las llaves del cielo, pero he abierto tanto paraíso biblioteca. He abierto tantas rondas con desafíos de escuelas, espejos mágicos, túneles que llevan a jardines esplendorosos y otros muchos que me dejaron en el umbral de la desigualdad, el hambre, el olvido y la miseria. Transité cárceles purgatorios, plazas de pájaros libres con cuentos y niños que reían felices. Vi quemar mis libros porque un elefante ocupa mucho espacio o en torres de cubos se esconde un monigote en la arena, de Laura Devetas y Elsa Bornemann, pero era necesario porque portaba apellido ruso y mi padre era gremialista y las botas militares tocaban las puertas y llegaban con la dictadura a cuestas. Pero no pudieron callarme los cuentos, porque así como esos y otros más, me los había tragado la memoria y yo seguí repicándolos como si fueran preludios de campanas. Llevo más de 52 años con mis llaves del asombro por todos lados. Y aquí en Venezuela, no lo puedo creer, es un sueño. Abrí las esclusas de mis sueños y me entregué con la palabra en torrente apasionado. Transité por caminos que abrieron quienes me formaron y de ellos heredé señales. Fui marcando mi propio derrotero. Perdí y gané. Hubo risas y llantos, desilusiones y encantos. De todo eso aprendí
y todavía me queda seguir aprendiendo y seguir andando. Para resumir, para enseñar a leer y escribir, metí mis pies en el Guadal, en el impenetrable chaqueño, un bosque nativo donde vive la comunidad de hermanos de los pueblos originarios wichí. Durante 4 años conviví, no todo el año completo, pero en 4 oportunidades me he quedado trabajando con ellos y no hago apología ni a la discriminación, ni a la pobreza, ni a la miseria, sino simplemente, lo digo satisfactoriamente, que vienen aquí conmigo, con sus mocos, con su pelo duro, con su desigualdad, con todo lo que tienen que luchar por el acoso que todavía o el olvido en el que están insertos, y respetando la interculturalidad bilingüe sin volver a repetir los estragos de la vieja conquista. En cada viaje volví enriquecida, porque no quedaba solamente en lo que yo hacía, sino que había que replicarlo ante los que estaban de este otro lado. Como dice Walter Benjamin, de los vencidos no sabemos nombres, ni conocemos sus rostros, así que un acercamiento emocional a ellos sería por consiguiente más difícil que a uno de los vencedores. Pero acercarse a los vencedores de antes significa a la vez acercarse a los amos de hoy, ya que son los herederos de los vencedores de la historia. Así que, para que realmente podamos entender hoy las contradicciones existentes, nos hace falta mirar el material histórico como cepillar la historia a contrapelo. Y hablando de historia, también quiero decir que soy sobreviviente de aquella dictadura, sobreviviente del COVID de ahora y sobreviviente de algo que nos sucedió porque soy de Córdoba, de Río Tercero, y fuimos noticia mundial hace 26 años cuando volaron la fábrica militar para hacer borrar las pruebas de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia. Soy sobreviviente de eso y les quiero decir que un bombardeo, una guerra sin enemigos se había desatado en la ciudad. Como animales espantados corríamos para todas partes mientras una bandada inmensa de rojos pájaros nos sobrevolaban y cuando caían se convertían en negros. No eran pájaros, eran esquirlas candentes que sobrevolaban sobre nosotros. Fueron pocos los muertos, por suerte y por milagro. El miedo corría por las calles jadeante, con la boca abierta y aliento a pólvora. En la huida, cada cual fue para donde pudo. Centenares de niños quedaron sin sus padres y centenares de padres no sabían dónde estaban sus niños. Y allí, perdidos en un campo, sin saber por qué, éramos una multitud. Y allí estaba la palabra. Había que calmarlos, unirlos, sedarlos, arroparlos, quitarles el miedo y el horror. La palabra oralizada alisó sus alas e invitó en su vuelo a chicos y grandes. Y así, como dice nuestra María Teresa Andrueto, la literatura con mayúsculas y sin adjetivos hizo de paños al dolor y al horror vivido. Sacudió el polvo burocrático de cánones y con su botiquín de primeros auxilios apeló a todos los elementos que contaba. La palabra cuento, la palabra juego, la palabra ronda. Doy testimonio fehaciente que calma y sana cuerpo y alma. Luego el regreso no fue lo mismo. Al año siguiente surgió la necesidad de hablar, de decir, porque si hay algo muy destructivo es el silencio que queda solapado, ese silencio que corroe y se esconde en una forma dañina para parecer convertido en paralizante y brutal miedo. No solo era urgente contar, sino también había que rescatar, y principalmente en mi trabajo con los niños,
¿qué podían decir ante ese horror vivido? Aquí traigo algunos pensamientos de ellos. 7 años. Sebastián. Un cuento es el escondite mágico donde no llegan las esquirlas. Matías. 8 años. Mi ciudad es un plato hondo donde se hace sopa el llanto de mi abuelo. Paula, 9 años. El miedo es estar atado con hilo de bordar entre 2 bombas sin espoleta. Carla, 8 años. Mi casa cree que se quedó sorda con el ruido de las explosiones. Mi casa no sabe que nosotros estamos mudos. Me senté sobre los escombros de mi casa y vi que las estrellas son pulgas en las orejas del perro de la noche. Sonia, 11 años. Por los hechos vividos, después surgió la necesidad de hacer la historia de nuestra ciudad, especialmente para niños, y aquí está Popurquizo. Este libro es un duende que cuenta la historia de nuestra ciudad y que este año cumplió 20 de estar recorriendo las escuelas y es un libro de lectura obligatoria y ha sido declarado este año Patrimonio Cultural y Educativo de la ciudad de Río Tercero. Me honra haberlo escrito. Y como para terminar ya, porque vamos apurados con el tiempo, nombrar una casa cuento. Casa cuento es un refugio de soñadores donde el que quiera ir y es soñador y le gusta la literatura y los cuentos puede quedarse allí. Y trabajo con niños, se hacen talleres, encuentros, ferias, todo lo que se pueden imaginar, tanto para adultos como para niños. Pero como hay muchos chicos que están solos a veces y tenemos una hermosa biblioteca, y aquí va por supuesto Mangazo. Mangazo quiere decir pedido especial, eso quiero decir. Tenemos una cuentoteca en Casa Cuento y con los chicos armamos estos pequeños libritos que los hacen ellos. Hacemos la técnica del pop-up, muy simple, los cosen, los arman en Word y vendemos estos libritos que para no tener problemas con los derechos de autor son textos que me pertenecen para que podamos juntar dinero para comprar otros libros, como ellos dicen, los libros de verdad, que son los de imprenta. Y estos son los otros libritos que también sacamos en Casa Cuento, de poesía, todo esto para ir juntando dinero. Bueno, no los quiero demorar más, simplemente decirles que Casa Cuento tiene los brazos abiertos y como ya les entregué la llave del asombro, también pueden abrir la puerta que no tiene cerradura porque es de corazón abierto y siempre hay un fuego para entibiarlos, un pan sobre la mesa y el mantel del cariño siempre tendido. Muchísimas, pero muchísimas gracias.